Bueno, comenzamos a hablar un poquito de economía, la coyuntura. Ya el presidente ratificó la reelección y habló de economía. Bueno, algunos dicen es otra realidad, una realidad paralela. Habló de un récord de consumo. Dijo que el tema de la morosidad nuevamente volvió a insistir que es entre los privados. Y que es ridículo pensar que el 80% de los argentinos no llega a fin de mes. Vamos a hablar primero con, bueno, tenemos a Charovsky, que es licenciado en Sociología, pero también José Castillo, que es economista. Comenzamos con vos, vamos a ir y venir con ambos. Gracias por estar en la primera en estos minutos. José Castillo, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a ambos por estar allí conectados. Bueno, primero a ver la mirada de ustedes, José, primero con respecto a lo que dijo el presidente. Estamos muy errados, muy equivocados los argentinos. Es una sensación, como antes se hablaba de sensación y seguridad, ahora es sensación de que no llegamos a fin de mes. Bueno, me parece que el presidente, que es economista, ¿no? Recordemos, se salió directamente de la realidad. Incluso en sus ejemplos microeconómicos. Creo que el planteo de decir que no es cierto que la gente no llega a fin de mes, o que no es cierto que los salarios están cayendo, o que no es cierto que hay sectores de la economía que son los más importantes, que son los generadores de empleo, que están claramente para abajo, no se sostiene, ¿no? Los ejemplos que pone el presidente ya incluso se van del marco mínimo de cualquier planteo científico racional. O sea, poner como ejemplo de que hay boom de consumo los teatros de la calle Corrientes, o poner como causa del endeudamiento la venta de televisores para el Mundial de gente que no los paga, digamos que no se sostiene, ni siquiera aunque analizáramos eso, porque la venta de televisores del Mundial ha sido menor que en el 2022, menor que en el 2018, e incluso si los contamos todos, no llega, apenas supera el 1.000.000 de unidades. Suponiendo, cosa que no es cierta, que todas las personas que compraron televisores para el Mundial dejaron de pagarlo, un supuesto totalmente irracional, diríamos habría 1.000.000 de endeudados. Bueno, ¿y los otros 5 dónde están, no? Digamos, entonces empezamos a ver un planteo fuera de la realidad que no se condice ni con las estadísticas oficiales, ni con la realidad de la calle que ustedes señalan todo el día, ni tampoco con millones de encuestas privadas que marcan la caída de todos los rubros, ¿no? Y Hernán, ¿cuál es tu mirada? La morosidad también llega, por ejemplo, al pago de las expensas, ¿no? Y esa cuestión de no llegar a poder pagar, por ejemplo, o el alquiler. Creo que lo peor que uno puede hacer es pelearse con la realidad. Y cuando tiene un desafío tan grande como el que tiene este gobierno y el voto de confianza que recibió 2 veces, ¿no? En el 23 y en el 25, lo que tiene que hacer es leer las señales y tratar de dar una respuesta. Cuando uno se enoja con la realidad, no puede dar una respuesta porque cree que el problema no existe. Y los procesos de estabilización, y acá el economista me lo podrá decir mucho mejor que yo, siempre son complicados, siempre son dolorosos, siempre son difíciles, siempre tienen costos, y eso es lo que un gobierno tiene que no solamente explicar, sino tener preparadas medidas para mitigarlo, que no necesariamente tienen que ser de costo fiscal, a veces es de un poco de imaginación, de un poco de concertación, que pueden mejorar situaciones difíciles que objetivamente existen. Entonces, creo que la dificultad que hay con el gobierno en este momento es que elige pelearse con la realidad antes que decir, sí, los procesos de estabilización tienen estos problemas, vamos a buscar esta caja de herramientas para que la gente no se sienta tan mal. ¿Por eso usa la negación en este caso? Claro, exactamente. Lo que me preocupa es ver la negación en vez de asumir que efectivamente, yo creo que el primer paso es cuando uno dice este proceso de estabilizar la economía está teniendo costos. Sí, siempre tienen costos. Lo que hay que hacer para no tener los costos de un proceso de estabilización es no tener inflación. Como eso ya lo tuvimos, entonces tenemos que pasar por situaciones difíciles. Ahora un gobierno tiene que preverlas y, de nuevo, sin que eso signifique echar mano de la impresión de dinero ni de los fondos del Banco Central, tener la
imaginación para darle una respuesta a aquellos que inevitablemente van a pasar una transición difícil mientras se estabiliza la con economía. Políticas públicas, claro. ¿Fede? Políticas públicas, exactamente. Ahora, José, buen día. También dentro de lo que es el espectro de la derecha, en la Argentina se está dando cuenta de una realidad que el propio presidente parece que no está viendo. Agustín Laje lo dijo hace unos días. Los gobiernos de derecha, no solamente en la Argentina, sino en la región, deberían darse cuenta de que hay que mejorarle el metro cuadrado a la gente. Es un llamado de atención importante para el gobierno de este hombre fuerte de la derecha argentina. Tiene que dejarse el gobierno de decir estos desvaríos, como por ejemplo el tema de los televisores, para enfocarse más en la realidad, no de los empresarios del agro, de la minería y de la energía, sino de la gente común y corriente. Sí, y además hay un problema. Si vos mirás, yo no quiero entrar en debates sobre si todos los planes de estabilización necesariamente tienen ese tipo de costos, pero incluso dentro del propio espectro, diríamos, similar ideológicamente a Milei, han aparecido, primero lentamente y cada vez con más fuerza, críticas sobre si este programa de estabilización efectivamente estabiliza, sobre si hay no emisión o en realidad lo que se está haciendo es una emisión futura que está generando una bola de nieve vía intereses que no se contabilizan. Recordemos, en una primera etapa, un montón de economistas del espectro liberal que habían visto con simpatía a Javier Milei, se fueron alejando, señalando críticas. La respuesta del gobierno fue de ese insulto directamente. Sí, la hostilidad, sobre ellos, la confrontación. Estamos pensando hasta figuras que para Milei eran próceres en otra época, como Domingo Cavallo, o todo el espectro libertario que no está en La Libertad Avanza, con los economistas liberales que pueden estar más cercanos al espacio del PRO, ¿no? Todos ellos señalan lo mismo. Y ahora, perdón que termine, empieza a notarse también, digamos, las balas empiezan a picar en el lugar más cercano, ¿no? Incluso dentro del gobierno empiezan a aparecer sutilmente, hasta ministros que dicen, bueno, algo hay que hacer, a la realidad de corto plazo de la gente hay que llegar. El problema es que el presidente en sus discursos de esta semana, digamos que le ha salido a refutarlos a todos y a decir no voy a cambiar absolutamente nada y a pelearse con la realidad. Ahí sí acuerdo con el colega con el que estamos hablando. Quiero consultar de Hernán ya desde el punto de vista sociológico, ¿no, Hernán? Porque el presidente habló también de falta de educación financiera, ¿no? Me parece que la franja etaria más perjudicada por el tema de la morosidad, este nuevo drama social. Nadie obligó, como que dijo, nadie obligó a que se endeude. Claro, exactamente. Digo, los jóvenes son los más golpeados en estos. ¿Hay un poco de realidad en esto también que marca el presidente? Digo, este hábito de endeudarse sin pensar en las eventuales consecuencias, más allá de que tienen que endeudarse por comer, lógicamente, en un estado de desesperación, pero digo en general. ¿Hay algo de eso? De los números que yo vi, que son los que circulan en los medios de comunicación, la verdad no tengo más información de la que tienen ustedes, da la impresión de que sí, de que la franja etaria más importante es la de jóvenes menos de 25 y menos de 35. Eso nos dice algo, ¿no? Sí. Eso nos dice algo del problema de la educación financiera. Independientemente de para qué se esté usando, que no tengo tan claro, pero que seguramente una parte muy importante tiene que ver con haberse criado. ¿Para qué se usa? ¿No? ¿Para qué se usa? Pues en algunos casos se habla incluso de ludopatía, en los jóvenes, por ejemplo, que puede haber una incidencia, quizá menor en el porcentaje, ¿no? Pero el tema es que los jóvenes son los que más se endeudan. Sí. Y yo lo que pensaba es que si uno se crió bajo un régimen inflacionario que si bien no está completamente estabilizado, ha tenido una baja importante y uno parte de la creencia de que las cuotas de las deudas se van a licuar y eso deja de ser así, es como que uno queda en un gran orsay financiero, ¿no? Uno viene con el envión de creer que el financiamiento del hogar vía deuda es una manera más, y que finalmente puede ser hasta positivo, porque las cuotas se van a terminar licuando. Eso deja de ser así y deja descolocada a muchas personas.
que no es solamente falta de educación financiera, sino que falta es el gran cambio de paradigma, sí, que no es fácil adaptarse. Es en parte lo que los economistas, acá el colega sabrá describirlo mejor que yo, pero que es parte de la inercia. Aún cuando baja la inflación hay una inercia que está en las costumbres, que está en la previsión de inflación, que la gente sigue pensando y sigue funcionando con un marco anterior y queda muy descolocada cuando las cuotas efectivamente no se licúan. Y más allá de la educación financiera, el acceso a los primeros empleos de los jóvenes y lo que ofrecen esos sueldos, por ahí informales también, ¿no? No sé, van primero para ser camareros, la verdad es que no les alcanza ni para independizarse. Yo le quiero preguntar a José, ¿qué pasa con estos videos que se suben a las redes sociales de repente con, no sé, shopping, que el patio de comidas está lleno y que dicen, no, bueno, pero la gente sale a comer, pero ¿qué está pasando con ese consumo? Que quizás por ahí se consumía 2 o 3 gaseosas o una porción de pizza, ¿cómo va bajando ese consumo? ¿Cómo es el hábito ahora? A ver, primero y principal, la causa del endeudamiento es la reducción del ingreso disponible de las familias. Este es un punto básico. La gente se endeudó, recordemos, esto lo citábamos mucho en el año 2024, 2025, se estaba endeudando para comprar comida y después no le alcanzaba y pagaba el mínimo de la tarjeta. Obviamente, si nosotros decimos que educación financiera es no entender que si pagás el mínimo de la tarjeta, después por las tasas abusivas te vas a hundir, estamos de acuerdo. Sí, efectivamente había gente que no lo sabía, pero la realidad era que todo partía de un hecho que era la pulverización de ingresos, de los salarios, jubilaciones y después el resto de los ingresos. Igualmente, José, yo creo que el costo de los servicios es lo que más incidió. Me parece, porque en realidad la inflación fue bajando, y los alimentos tienen una suba, pero a veces es estacional, no es lo más grave. El tema son los servicios y el transporte, que inciden muchísimo. Por eso digo el término ingreso disponible, ¿no? La inflación se fue reduciendo, no como debería haberse reducido, porque recordemos que tenemos inflaciones mensuales hoy que otros países tienen en un año en la región, pero los salarios fueron incluso por debajo de los índices inflacionarios, que son promedio, índice de precio al consumidor, y mucho más cuando miramos algunos rubros que están subvalorados en el índice. Por ejemplo, justamente los servicios, digamos, de ese transporte, lujas. Ahora, por supuesto, y quiero ir a la otra, el otro interrogante, siempre en la Argentina hay segmentación porque hay distintos niveles de ingresos. Claro. Y lo que se está marcando casi como contrapartida es que mientras lo que menos ha sufrido ha sido cierto consumo de lujo, lo que vemos es una reducción violentísima en lo que es el consumo de los bienes de la canasta básica, digamos, ¿no? O sea, alimentos, la carne, artículos de limpieza y tocador, lácteos, que eso se ha hundido terriblemente, ¿no? Ahora, Hernán, hablando justamente de estos datos que brinda el gobierno de pico de consumo privado, un récord histórico según el gobierno, pero mientras tanto crece el consumo de picada de pollo, como bien señala el portal de Crónica. Sí. Bueno, hay también una especie de desprecio de los datos de parte del gobierno y obviamente de Javier Milei, de los datos que involucran a los sectores populares, que dan por baja histórica el tema del consumo de yerba, de carne vacuna. Digo, ¿cómo ves que afecta o que afectaría a la sociedad en el 2027 esa desconexión también que tiene el gobierno con esos índices que afectan principalmente a los laburantes? Creo que no lo escuchamos. Hernán, no sé si estás muteado, creo que no te estamos escuchando. A ver si podemos... Ahí está, ahora ahí está. Ahora sí. Dale. No, creo que es algo que como recién señalaba aquí el colega, están notando muchas personas que tienen los mismos objetivos y la misma idea de estrategia económica que el gobierno, pero que notan que los costos de esta transición tienen que ser tratados, tienen que ser procesados de alguna manera en todos los niveles. Entonces, cuando estos fenómenos de
caída del consumo, de dificultad para cubrir los gastos, de endeudamiento por caída del ingreso, ocurren en un año previo a elecciones. Por supuesto, todos aquellos que pueden formar parte de una coalición electoral, social, ideológica, empiezan a encender las luces de alarma pensando en el 2027, porque justamente quienes no están en una cruzada ideológica o en una cruzada religiosa, sino que son pragmáticos y creen que hay que hacer llegar a buen puerto una necesaria estabilización de los precios que venían en una carrera que era aterradora en 2023, dicen, bueno, pero en el medio tenemos que ocuparnos del costo que tiene que hacer esto. Claro. Ahora, también es cierto, digo, por ejemplo, José, en días más, el 10, si no me equivoco, de septiembre se va a conocer la inflación de agosto, ya dicen que hay una baja importante, puede rondar el 1,5, venimos del 2,1, ¿no? Por la estacionalidad de las vacaciones de invierno, entonces digo, está bajando. Ese tema parece controlado, calmado, el tema de la inflación. Lo que hay que recuperar es el poder del salario, ¿no? O sea, que llegue esto a las clases más populares, digo, el modelo, porque algunos dicen, están lloviendo dólares, sí, del petróleo, del agro, de la minería, de la cuestión energética, pero no llega al laburante de a pie. Esto es lo preocupante, ¿no? Digo, socialmente y económicamente. Sí, tres cosas. Primero, todavía hay un signo de interrogación sobre si la baja de la inflación es sostenida y se empieza a acercar a algún nivel de normalidad. Digamos, ahí casi como anécdota tenemos el famoso debate desde el dicho del presidente, repetido varias veces, de que la inflación iba a empezar, la inflación minorista iba a empezar con 0 en el mes de agosto. No solo no sucedió, sino que creció y ahora el presidente dice que no, que era la mayorista. La inflación del mes de agosto, que estamos teniéndola ahora, va a dar menos que la de julio, claramente. Veremos el número. 1,5, 1,8 se está diciendo, igual está muy lejos de cualquier cero, ¿no? Digamos, como te decía, el gran problema que hay es que los ingresos no se recuperan. Claro. Aún en los meses que más ha bajado la inflación, cuando miramos los ingresos de las personas, van por debajo, ¿no? Y eso es un problema porque no hay capacidad de recuperación de consumo. Y el tercer elemento es que los lugares que se producen o que están planteados como posibilidad seria de recuperación, que son gas y petróleo, megaminería, el agro, que ya es un sector más tradicional en esto, son sectores cuya capacidad de generación de empleo, lo que pasa es que rebote real sobre el resto son bajísimos, ¿no? Ya lo sabemos. Está faltando la famosa reforma impositiva también, me parece, un alivio para los trabajadores, ¿no? Digo, porque hasta ahora los impuestos se bajaron, son muy puntuales y en realidad es para el sector empresarial, me parece, o para los sectores más pudientes, pero me parece que está faltando, por ejemplo, el IVA, siempre se habló de bajarlo y finalmente no pasa nada. Digo, para que haya algún tipo de alivio, ¿no? Y bueno, ahí hay un punto que es, el gobierno tiene que decidir, ¿no? Claramente, todas las bajas impositivas han sido favoreciendo a los sectores de altos ingresos o de alta riqueza, todas sin excepción. El problema es que el impuesto que más afecta al bolsillo popular, que es el IVA, sigue en niveles escandalosos, a nivel de comparación con cualquier país del mundo, y el ajuste que se hace desguazado, terrible, sobre las provincias, hace que entonces las provincias se financien con el único impuesto que pueden cobrar, que es ingresos brutos, que es otro impuesto terrible que también pega sobre los sectores populares. Ahora, entonces, los verdaderos impuestos que le pegan a la gente no se han reducido, muy claramente. ¿No? Quiero consultarle a Hernán, y ya para despedirlo, Hernán, una reflexión ya no económica, sino política. Vos como sociólogo, digamos, ¿cómo ves, digamos, el tema de la sociedad con respecto al año que viene, digo? Porque la sociedad generalmente argentina necesita un caudillo y no se avisora la construcción de un candidato opositor fuerte, un liderazgo fuerte para que compita
con el actual. ¿Cómo ves eso de acá a lo que viene? Sí, quizá en Argentina siempre tenemos plazos mucho más cortos, ¿no? O sea, podríamos decir, falta una eternidad. Y en esa eternidad creo que pueden pasar muchas cosas, desde que la imagen del presidente se recupere lo necesario para encarar un proceso de reelección, a que otros de los candidatos de la oposición terminen sus procesos de faccionalistas y alguno se presente como un candidato fuerte y unificador. Puede ser que aparezca algún candidato tapado. O sea, hay mucho tiempo para que las cosas ocurran y para que las condiciones cambien. Entonces, claro, me parece que es apresurado querer saber hoy cómo va a ser el año que viene. Creo que pueden pasar escenarios muy contradictorios, entonces no me animaría a avanzar más que eso. Perfecto. Bueno, Hernán, un abrazo. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. José, te robamos un minutito más. Te pedimos, por favor, si querés quedarte charlando. Tenemos un par de cositas más. Estamos en el pase del programa. 2 minutos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Cómo andan, chicos? Buen día, Dani. Buen día, Ana. Hola, chicos. Buen día. Buen inicio de semana para ustedes. Buen lunes. Bueno, hablando de economía, ¿no? Lunes complicado hoy con lo que pasó en el Sarmiento, allí un caos. Pero también estábamos hablando del tema del bondi. Menos gente, cada vez menos usuarios. Cayó un 13% con respecto al mes anterior. Y va a seguir cayendo. 13% es un montón. Y va a seguir cayendo porque en septiembre vuelve a aumentar el pasaje de colectivo, vuelven a aumentar los trenes. Claro. Después no sé si habrá alguna nueva medida, ordenanza, no sé, lo dirá Vero o Juan Enrique con respecto a ver qué piensan, si seguirán los aumentos o no. Claro. Porque cuando uno escucha al sector empresarial, siempre falta 5 mangos para completar la tarifa que corresponde, ¿no? En todo sentido. Y el usuario sigue poniendo. Seguimos actualizando las tarifas, ¿no? Y ves el bolsillo y sigue faltando, ¿no? La ecuación no cierra. Fin de mes es cada vez antes. Fin de mes es cada vez más temprano. Y además porque las tarifas, recordamos, también aumentan más que la inflación, porque en realidad se toma la inflación del último mes más un 2%. Pero ustedes no notaron que, por ejemplo, antes cuando hablabas con la gente te decía, bueno, pero 70 pesos es realmente una miseria, era lógico que actualizaran las tarifas. Hoy la gente te dice, ya duele el bolsillo el tema del transporte público, algo que antes no estaba pasando. Y la desconexión de la realidad que tiene el gobierno, porque piensa que... ¿El gobierno o el presidente? Yo creo que el gobierno completo, porque tenés los aduladores que continuamente, esos encantadores, que continuamente le dan una versión de la Argentina, que él, por supuesto, después termina creyendo, cree y relata. Porque no se puede llevar adelante una estadística de la economía porque el sábado a la noche tengas 10.000 personas en el centro de la ciudad. Porque 10.000 personas no significa absolutamente todos los ciudadanos que tenemos en Argentina. Y no se puede pensar o interpretar la economía porque haya 500 personas en un shopping. No se puede, chicos. No sé qué es lo que están intentando mostrarle a la gente. Lo sumo a José Castillo. Sí, porque con este análisis yo llevo entonces una cámara de televisión o alguien con un celular... A un shopping, a un teatro... No. Lo llevo a un barrio carenciado. También. Y comienzo a caminar y muestro la basura, muestro la pobreza. Y digo, la Argentina está bajo el nivel de la pobreza. ¿no? Y muestro eso. Yo no puedo analizar fríamente, como decía Ana, por una imagen. No, hay que analizar el consumo también, porque pueden estar ahí, pero no consumiendo lo que se consume. Y a ver, el análisis va más allá de un video. A ver, yo creo que acá hay una desconexión absoluta en 2 marcos, ¿no? Primero, las estadísticas oficiales e incluso subvaloran el problema. Digo, subvaloran el problema porque, por ejemplo, nosotros medimos la inflación con una canasta del año 2004, donde el peso de lo dramático que estamos hablando, como el boleto de colectivo, el pago de la luz, el pago del gas, ocupa mucho menos de lo que ocupa en la realidad. Pero así todo, toda estadística oficial te muestra la caída de los sectores más vinculados al empleo, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza. Todos los indicadores elaborados alternativamente por consultoras que
algunas pueden responder a algún determinado matiz ideológico, pero otras son simplemente las consultoras que trabajan para las empresas, ¿no? Todas, sin excepción, marcan el drama de la industria, del comercio. Las propias cámaras empresarias lo dicen. Los sindicatos, digamos, es abrumador. A eso no se le puede oponer, lo aprendemos en la facultad en primer año, cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que caiga esto? Pero yo vi que en tal lugar hay mucha gente. Sí, está bien, esa no es la forma de medirlo, lo sabe cualquiera, y el presidente lo está usando. Por eso poníamos el ejemplo de no se puede responder el endeudamiento con la compra de televisores para el mundial. Hay algunas cuestiones que son frías y que uno no puede dar ningún tipo de interpretación. Por ejemplo, los números y las estadísticas y la baja del consumo. Es como que yo me meta en un hospital y diga, está la sala de nursería completamente llena. Es mentira que no hay natalidad y que bajó la natalidad en la Argentina. Digo, yo no entiendo, chicos, y hasta me enoja, pero no entiendo cómo baja esa línea. No podés pelearte con los números. Pero no hay manera, chicos. Y son los números del INDEC, no son los números de una estadística que hace una empresa que nadie conoce. Depende de los datos que tomes, volvemos a lo mismo. El presidente toma algunos datos. Y después están los otros datos, que no los pasa por encima. Ahí está el tema. No, ¿o no, pero José? chicos, porque, a ver, tenemos un récord de exportaciones, es cierto. Eso no lo podemos mentir. Sí, eso tenemos es un récord de producción energética que antes no teníamos. Tenemos exceso y exportamos. Bárbaro, perfecto. Aerolíneas Argentinas por primera vez en su historia paga ganancias. Dio superávit, perfecto, antes no pasaba, siempre era una empresa deficitaria, como tantos ejemplos. Ahora, también tenés lo otro, ¿no? Me parece, José. Entonces el tema no es quedarse en una sola mirada, depende la matriz ideológica que tenga. Lo que pasa es que endeudarse no es un capricho, como lo dijeron, como que nadie obligó a nadie a endeudarse. Yo creo que la propia realidad te obliga a ¿Pero cuál es la solución ahí? ¿Sabés qué es lo que regular ofende el a la mercado? gente? Cuando vos escuchás, y esto es una sensación personal, ¿no? Cuando escuchás al presidente decir que el endeudamiento es falso porque la gente tomó deuda por el Mundial a comprar televisores. Esto fue julio. Puede haber habido un estamos porcentaje, en agosto, pero decir que el endeudamiento se debe pura y exclusivamente, y la manera en la cual él transmite su pensamiento, soberbia, irónico, con una falta de respeto a aquellas personas que sí están endeudadas, no por ver el Mundial, porque tienen que sacar un préstamo para morfar, para pagar la luz o el gas. Mirá, el viernes pasado nos mandaban fotografías de boletas de luz, en donde, la verdad que no es un invento del periodismo, señor presidente, es una decisión suya, de su gobierno, liberar las tarifas. Que un jubilado no pueda pagar la luz porque le vino 750.000 pesos, no es decisión del periodismo. Los sorete, ensobrados, mierda humana, como usted nos calificó un colega al cual apoyo desde este canal. Un colega de otra radio, de otro canal. Le faltó el respeto, usted le falta respeto a su investidura presidencial. Todos los días, cada vez que habla. Es un irrespetuoso, un mal hablado, un soberbio. Y le falta respeto a la gente que quizás lo votó y no lo votó, porque hay mucha gente que hoy está endeudada que lo acompañó con su voto. Muchos jubilados. Muchos jubilados. Ha perdido fuerza y apoyo en el rango etario joven. No, pero estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso que marcás la vulgaridad. Me parece que hay un límite que hay que marcar, chicos. Sí. Además, incluso algo que le molesta a la propia gente que lo apoya. El propio núcleo duro podría decirte que le molesta que el presidente esté permanentemente puteando de una manera tan vulgar. Así ganó. Sí, no, pero está desmedido. Ahora, así ganó. Me pregunto, ¿quién es el ensobrado en todo caso en la Argentina? José, ¿quién es el sospechado de corrupción? ¿El periodista o Karina Milei? No. ¿Quién es el sospechado de corrupción? ¿El periodista comunicador o el que está involucrado en la causa Libra, que es el presidente de la Nación? ¿Quiénes son los sospechados de quedarse con guita de la gente? Los hermanos Menem. Que acá está una discusión grande, ¿no? Porque Karina quiere a Martín Menem como candidato a vicepresidente y del lado de Santiago Caputo la quieren a Patricia Bullrich. Y ahí, te adelanto, viene un estallido mucho más grande dentro del gobierno. Ya venía de antes. José, porque la verdad que a veces nos tiran a nosotros ser los responsables de todo, pero las causas están involucradas el presidente de la Nación y el jefe, que es ni más ni menos su hermana, la que gobierna, básicamente.
A ver, me olvido de Adorni, me olvido de Andís, me olvido de otras causas. Sí, no, por eso, a ver, el gobierno no puede escapar a la corrupción que le pega con balas que le salpican directamente el más alto nivel. Eso, claro. Eso me parece que es clarísimo. Ahora, yo creo que hay un punto muy importante. La forma de responder del gobierno, que es corrupto, ensobrado, o cualquiera que dice algo que no les guste, es porque está respondiendo específicamente está cobrando claro. de algún interés. Yo creo que esto no se sostiene bajo ningún punto de vista, claramente, ¿no? Ahora, fíjense en lo que ustedes decían recién. Uno podría decir, bueno, pero mirá, nosotros tenemos, el gobierno puede marcar algunos logros, por ejemplo, en las exportaciones, en gas y petróleo. Alguien medianamente neutral en el debate podría decir, y bueno, sí, hay algunos sectores que le van bien, hay otros que le van mal, ¿no? Pero eso, frente a un argumento de este tipo, cuando muchos estamos señalando, ojo, que a los que van bien esto no derrama hacia el resto, y el resto es la mayoría. Y no va a pasar. Pero el presidente ni siquiera te acepta ese argumento, porque dijo el otro día, los que dicen que la economía crece a 2 velocidades, eso es una burrada. Él está diciendo que el consumo crece. Mirá, está José, diciendo que es mentira que cierran las empresas. Digamos, está fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Exacto. Los mismos empresarios. Tenemos una placa que queremos compartir con vos. Y te quiero preguntar también, en base a esta placa, ¿cómo se puede interpretar las votaciones que podemos llegar a tener el año que viene? ¿Cómo cree que estará su situación económica en los próximos meses? Mejor un 25%, igual un 14%, peor un 60%, y siempre tenemos